Perfecto. Antes de partir, este curso sigue igual que el primer semestre, ya tiene el mismo mecanismo, está publicado el calendario, que es los módulos, que tienen 3 clases, que tienen la tutoría y los exámenes al final ¿cómo se llama? De cada bloque. ¿Ya? Sigue todo el funcionamiento exactamente igual. Entonces, vamos con la clase. Vamos a seguir viendo un poco de listas. ¿Alguien se acuerda lo que son las listas? ¿Nadie? ¿Estamos durmiendo o no se acuerdan? Yo no me acuerdo. Ya. Conjunto de Las datos. listas, acuérdense que es como una variable, o sea, es un tipo de variable, una estructura, que me permite almacenar distintos valores adentro. Y están indexados por posiciones. Ya, o sea, yo puedo tener, por ejemplo, mi lista días y que adentro va a tener distintos valores. Va a tener valores lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Ya? Entonces yo puedo ir accediendo a todos esos valores en base a su posición. ¿Qué significa su posición? Su ubicación en la lista. Pues, si el primer elemento es la posición 0, si el segundo elemento es la posición 1, si el tercer elemento es la posición 3, o sea, 2, etc. ¿Cuál es la gracia de esto? Que no tengo que crear tantas variables como valores quiero almacenar, sino que en una pura variable yo puedo almacenar muchos valores. ¿Ya? Y entonces, habíamos visto cómo trabajar con listas y que podíamos acceder a sus valores mediante corchetes, podíamos agregar valores, buscar valores dentro de ellas. Y entonces hoy día vamos a ver un poco más sobre listas. ¿Qué significa este más sobre listas? Pues, antes vimos que podíamos guardar escalares, ya strings, números, booleanos. Ya, ahora vamos a ver cosas un poquito más avanzadas. Vamos a ver cómo podemos generar listas de manera automática, si quieren decirlo de esa manera, usando generadores de listas. Pues vamos a ver cómo podemos cortarlas y sacar un pedacito de esta lista usando porciones o sublistas, que el concepto es slices. En programación en general está todo en inglés, ya porque los conceptos están en inglés, el lenguaje está en inglés, entonces no es que uno sea ciútico y hable de slices, sino que efectivamente así se llama el concepto. ¿Ya? Como que la traducción, castellanizar esto, no siempre funciona bien. Y vamos a ver también listas de listas. ¿Ya? Cómo meter una lista dentro de otra y por qué querría hacer esto. ¿Ya? Y por último, vamos a ir un poquito más allá de la lista y vamos a introducir el concepto de función, que es algo que vamos a usar todo el tiempo. Entonces, en primer lugar, vamos con los generadores de listas. Y para esto vamos a ver la función range. Ignacio no ha mandado la lista todavía. La función range. ¿Qué es lo que hace la función range? Me genera una lista con números en base a algunos criterios que yo le dé. Por ejemplo, si llamo range y le paso un puro número, que aquí sería como el range J, va a generar los valores, va a generar una lista con los valores de 0 al J-1. O sea, si yo llamo range de 10, me va a generar una lista con los valores entre 0 y 9. Entonces aquí una ampliación posible es, ya, pero ¿qué pasa si quiero que no parta desde 0, sino que parta desde el número que yo quiera? También puedo hacerlo. Le puedo pasar 2 parámetros entonces. Uno, que sería el donde quiero que parta, y otro, el donde termine. Entonces yo le paso 2, por ejemplo, range i, j, va a partir desde i y va a llegar hasta j-1. Entonces, si es que yo quiero generar la lista de los números entre el 5 y el 9, yo lo que hago sería range 5,10. Entonces eso va a partir del 5 y va a ir avanzando 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Porque acuérdense que siempre es hasta j-1. Y una posible ampliación más es, Joaquín, todas las clases están en el Canvas del semestre pasado, pero las voy a subir hoy día durante el día también a, ¿cómo se llama esto? A Canvas, ¿ya? Al de este semestre. Como este curso es la continuación, ahí va a encontrar todo el material también. Y pueden llamar entonces range con 3 valores. Y JK. ¿Y qué significa el último valor este K? Es el incremento. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero hacer todos los números?
entre 5 y 10, pero sumando de 2 en 2. O sea, básicamente sería el 5, el 7 y el 9. Yo podría decir range 5,10,2. Este último 2 está acá, anda saltando de 2 en 2. En vez de hacer números consecutivos, es cuánto será el paso. ¿Ya? Y aquí también entonces yo podría poner un número negativo y va a ir para atrás. Ahora obviamente en base a eso tengo que cambiar el I y el J. ¿Ya? Ejemplo, miremos acá. En la línea 4 lo que tenemos es un for que hace for i in range 10. ¿Ya? Y va a ir imprimiendo print i asterisco asterisco 2. ¿Quién me puede decir qué hacen estas dos líneas? La línea 4 y la línea 5. Es una multiplicación del número del 1 al 10 por 2. O sea, ¿Cómo? Perdón, potencias. perdón, es que escuché un poquito cortado. Que i va a ser un número del 0 al 10 y ese número lo va a multiplicar por 2. ¿Ya? Vais cerca, pero no es exactamente O eso. sea, va a ser del 0 al 9 y lo va a elevar a 2, ¿no? Exactamente, exactamente. Los dos asteriscos, los dos signos por, es un elevado. ¿Ya? O sea, i asterisco asterisco 2, en vez de ser i por 2, es i elevado a 2. ¿Ya? Y justamente va a ir tomando todos los números de 0 al 9 y los va a ir elevando a 2. Entonces, ¿qué va a imprimir en pantalla? Va a imprimir 0, 1, 4, etc. ¿Sí? ¿Le hace sentido esto? Miren, vamos al código. Vamos al código. Dame un segundo. Ahí. Ya. Aviso para los que no han tenido clases conmigo antes. Spider a mí no me funciona. Ya. Lo rompí. Y yo uso este programa que se llama Visual Studio Code. Ya. Que es básicamente lo mismo. Aquí yo puedo escribir. Y en vez de tener un botón play como el que tienen ustedes, yo aquí abajo tengo que decirle que lo ejecute. Entonces aquí abajo yo tengo el terminal donde se ejecuta el código. ¿Ya? Todo el resto es lo mismo. Entonces, lo que teníamos ahí en el ejemplo es for i in range 10. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Print i elevado a 2, ¿verdad? Entonces, ejecutemos esto. Segundo semestre. 3 clase. Y miren lo que pasa acá abajo. Imprime el cuadrado de los números. 0, 1, 4, 9, 16, hasta el 81. O sea, llega solo hasta el 9. ¿Por qué llega hasta el 9? ¿Alguien se la juega? ¿Alguien me dice? Porque es hasta el rango -1. Exacto, es hasta el rango -1. O sea, aquí le va a hacer 10, entonces va a llegar solo hasta el 9. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar si es que yo imprimo, si yo hago lo siguiente? Miren. For range 3. Hola. ¿Qué va a pasar si ejecuto este código? Se va a imprimir hola tres veces. Se va a imprimir hola 3 veces ya. ¿Y qué está pasando acá? La variable no se usa. Ya. ¿Y qué significa eso? Que es simplemente para crear un ciclo haciendo algo independiente de la variable. Exactamente. El range me genera una lista. Pregunta, ¿se ve bien o agrandando la letra? Profe, ¿lo podría agrandar un poquito, por favor? Obvio, obvio, ni un problema, ni un problema. Gracias. No. ¿Los colores se ven bien? ¿Se ve el contraste? Se ve como que tiene un filtro azul.
contra el color azul. Sí, se ve parecido así. Es que es un color más amarillo para que se vea más contrastado, pero ¿se ve bien? Yo aunque eso lo veo bien. Yo lo veo bien. Ya, bacán, bacán. Cualquier cosa ustedes me avisan, ¿ya? Estoy probando con otros colores y letras para que se entienda mejor para que se vea mejor la pantalla. Entonces, range de 3 me está dando una lista que tiene los valores 0, 1, 2, ¿verdad? Y como sabemos el for, tenemos una variable que va a ir tomando esos valores, pero como no la uso da lo mismo, entonces pongo guión bajo. Yo podría decir, por ejemplo, ¿qué pasa si hago esta lista? Range. ¿Qué genera esta lista? Los valores que van desde el 0 hasta el 17, hasta el 16 con un incremento de 2. Ya, pero déjame cambiar el 17. Ya. ¿Y qué números son esos? ¿Qué valores toma? En este caso es el 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Exacto. Estos son los números pares. Pares hasta el 20, ¿verdad? ¿Por qué? Porque parto desde el 0, no llego al 21, entonces me quedo en el 20 y voy sumando de 2 en 2. O sea, esto básicamente lo que hace es 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18, 20. Y de hecho, probémoslo. For x in mi lista, vamos a hacer print x. Comento esto acá para que no moleste. Ahí están todos los números pares del 0 al 20. Entonces, ¿qué me permite hacer range? La función range es un generador de listas. ¿Ya? Vamos a poner aquí un generador de listas. Y tengo tres posibilidades de llamarlo. Range de j, que es va a ser una lista desde el 0, 1 hasta el j-1. Vamos a tener range y como j, que en vez de partir del 0, 1, va a partir del i más 1 hasta ahí. Y por otro lado tengo, si es que le paso un tercer valor, que sería esto, que ahí entonces en vez de hacer i más 1 va a ser i más k, después va a ser i más 2k, etc. ¿Sí? ¿Se entiende entonces el generador de lista? Profe, una consulta. Dime. Que lo que no entendí es que arriba cuando hizo el for-in-range, al final se va a imprimir hola 3 veces o una pura vez. ¿Y por qué? Ya mira, ahí lo que va a pasar, de hecho, mira, no te marees con el guión bajo. Pongamos for i in range 3, ¿ya? Si yo ejecuto esto, se va a imprimir hola 3 veces, porque esto me genera una lista con los valores 0, 1, 2, y para cada uno de estos lo que voy a hacer es imprimir hola. Yo si quiero podría imprimir el número también. ¿Se acuerdan los strings f? Aquí podría un string f que ponga i, dos puntos, no, cambié el teclado, estoy medio tonto, y hola. Entonces si ejecuto, ahí me va a decir 0, cuando i vale 0, hola, cuando i vale 1, hola, cuando i vale 2, hola. ¿Se fijan? Está haciendo lo mismo 3 veces. Ahora, ¿qué pasa? Si es que yo no uso el i, ¿ya? Si yo saco este i y lo dejo así, mira, así nomás, por convención, ¿ya? No es que Python te vaya a reclamar, pero por convención,
uno suele decir, si es que no uso esta variable, le pongo guión bajo. Es una forma de decir, me va a generar una variable, pero no la voy a usar. Si ejecuto pasa exactamente lo mismo. Ah, vale, profe, muchas gracias. ¿Cachai? Eso hace. Acabo de echar que estoy sin cámara. Denme un segundo. Yo predico que pongo en cámara. Y aquí cuando me cambie pantalla. Se me salió la cámara. Denme un segundo. Ahí volvió, ¿no? Sí, ahí volví. Ya, perdón. Entonces, ¿se entiende el generador de lista? Ya. Ay, perdón, estoy con alergia. Por eso hago así todo el rato. ¿Profe? Entonces, volvamos a la presentación. ¿Profe? Dime, ¿Se podría devolver la diapositiva que estaba antes, por favor? ¿a la diapositiva de antes o al código? Al código, disculpa. Obvio. Es que yo no sé, en la línea 5, qué es ese signo, que creo es un lambda, que está antes del... ese mismo de ahí. Es una F. ¿Y para qué es? Ya. Nosotros tenemos Yo te voy a plantear un problema. Por ejemplo, tengo una variable que se llama nombre igual... ¿quién fue el que me habló? Ignacio, creo, ¿no? Ignacio, yo quiero decir saludo o print hola, coma, nombre. ¿Sí? Y ahí yo puedo definir, ahí va a ser hola Ignacio, ¿verdad? Pero aquí le estoy pasando la pega a print, le estoy pasando dos cosas. Y también le podría pasar una pura cosa, que sería un string, que diga hola, con un espacio, más nombre. Y va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Esta es la forma típica de unir strings con variables en Python, ¿ya? Pero a partir de la versión Python 3.7, 3.8, no me acuerdo, aparecían los strings F, que es una cuestión mucho más amigable, porque me permite hacer lo siguiente. Digo F y con comilla doble, y yo puedo poner hola, y para poner una variable simplemente pongo llaves, y digo nombre. Y eso yo estoy diciendo, lo que está entre llaves, reemplázalo por la variable que tiene ese nombre, que es nombre. Si yo ejecuto, las tres hacen exactamente lo mismo. ¿Cachai? Ya, vale. Si es que no cachaba eso. Sí, y esto es una F, la tipografía que uso yo, la F la pone así. Vale, gracias, profe. De nada. Entonces volvamos a la presentación. Entonces, estos son algunos ejemplos de range. Y entonces, ¿se acuerdan en el módulo 2? Que ya lo hicieron hace rato. El ejercicio de las patentes. ¿Cómo imprimiríamos todas las patentes desde AAA00 hasta ZZZZ99? ¿Se acuerdan o no? ¿No? Yo no. Era Ya, con, bueno. creo que era con for, del 1 al 65, y con una función CHR, ¿no? Y eso Ya. hacerlo... Sí, así es. Muy bien, mira. Ya, el enunciado era el siguiente. Cada letra del alfabeto tiene un valor entero asociado. La A, el 65, la Z, el 90, ¿ya? Todo en el computador internamente se representa de manera numérica, ¿ya? Entonces las letras tienen un equivalente numérico. La A mayúscula del 65, la Z mayúscula del 90. Entonces, aquí decimos, en Python hay una función CHR de char o character, en castellano siempre hablamos de char, ¿no? Que permite convertir el valor numérico de la letra en la letra. Entonces, ¿qué pasa? Si llamamos a char de 65, nos va a dar la letra A. Si llamamos a char de 90, nos va a dar la Z mayúscula.
Entonces, con eso, nosotros podemos resolver este problema. Porque miren, vamos al código. ¿Sí? ¿Está todo comentado? Está todo comentado. Nosotros podríamos decir, primero, print chr de 65. Probémoslo. Me retorna A. chr de 90 me retorna Z. Entonces, ahora hagamos una prueba. Imprimamos todas las letras de la A a la Z. ¿Cómo se le ocurre que podríamos hacer esto? For i in range 6591. Y Ya. en la próxima línea, print, chr y la i. Bien. Súper bien. Y ahí están todas las letras. Vamos por partes. ¿Qué está pasando acá? Generamos una lista con todos los números entre el 65 y el 90. ¿Ya? Entonces ahí tenemos todos los números y vamos a hacer un for que vaya por esa lista. Y lo que vamos a hacer es para cada caso imprimir CHR de esa letra. ¿Sí? Entonces ahí tenemos todas las letras. Entonces, expandamos esto. Hagamos el ejercicio de las patentes. ¿Ya? Entonces, tengo la primera letra. En vez de I, pongámosle letra 1. ¿Les parece? Para que no nos mareemos. Letra 1. Después, para generar la segunda letra, dentro de este mismo for, podríamos hacer otro for con la letra 2. ¿Ya? Y aquí podemos hacer más CHR, letra 2. Probemos cómo nos va. Ay, la sangría. Miren, aquí está generando todas las combinaciones de dos letras. ¿Ven por qué o no? ¿Sí o no? Sí. Yo tengo una duda. Dime, Ignacio. Como con la cadena de los dos for, ¿cómo se ejecutaría? ¿Cómo se leería en...? Obvio. Mira. Letra 1 toma el valor 65. ¿Ya? Aquí voy a poner. En el paso 0, ya, cuando recién entráis, letra 1 vale 65 y después entráis en el for de abajo y letra 2 vale 65. La segunda va a pasar letra 1, sigue siendo 65, pero ahora letra 2 vale 66. Después pasa lo mismo, pero vale 67. Después vale 68. ¿Qué es lo que pasó? Acuérdate, un for, ¿qué es lo que hace? Se queda dando vueltas en sí mismo, ¿verdad? Entonces, definí el for de letra 1. Ya dice, ok, letra 1 vale 65. Entro y tengo un for para letra 2. Y entonces letra 2 va a ir tomando todos los valores entre 65 y 90 y se va a ir imprimiendo, se va a ir ejecutando esto. Entonces, ahí me pasé. Entonces se va imprimiendo a A, después a B, porque es letra 2 la que cambió, después a C, nuevamente letra 2 cambió, a D, porque va pasando esto. ¿Sí? Va, letra 2 es el que se va moviendo. Y finalmente, cuando termina letra 2, cuando llegó al 90, después letra 1 ahora se mueve y en vez de valer 65 vale 66. Vámonos para abajo, y 66 es el equivalente a la B. Y después nuevamente entramos al segundo for y letra 2 se va a ir moviendo. Va a valer A, B, C, D, E. ¿Te queda más claro ahí? Sí, dale, perfecto, muchas gracias. Buenísimo, de nada. Entonces, siguiendo las patentes, son 4 letras. Entonces, hagamos letra 3 y le sumamos un... letra 3. Si lo ejecutamos, va a dar 66. 66
tenemos todas las combinaciones de 3 letras. Y lo hacemos una vez más. Hacemos letra 4. Y le sumamos letra 4. Y tenemos entonces ahora todas las combinaciones de 4 letras. ¿Ya? Un poquito más lento porque son muchas. Y finalmente entonces podríamos hacer, ok, pongamos los números. Entonces, for n in range. ¿Cómo se mueven los números? ¿Entre cuánto y cuánto van los números de las patentes? O sea, van del 0 al 9, pero lo podríamos hacer todo como desde el 0 hasta el 99, ¿no? Exacto. Hagámoslo de una nomás. ¿Cómo lo hacemos? En range de 10. ¿Por qué desde 10? O sea, 100, perdón. Range 100. Range 100, ¿verdad? Y ahí al final entonces hay que hacer un más n. ¿Sí lo hacemos? Probémoslo. Me dicen, miren, Profe, pero ahí tendríamos un problema, ya. porque en el primer número va a salir un 0, entonces va a tener solamente un número y no dos. Entonces sí hay que hacerlo con 2 for, según yo. Ah, buen punto, buen punto. ¿Cómo lo hacemos entonces? Hay que hacerlo con 2 for independientes, o sea, independientes uno abajo del otro, y ¿Ya? ahí partirlo un for en range de 10. A ver, traten de hacerlo. Asumo que están todos con el código en la mano. Traten de hacerlo un segundo. ¿Lo hicieron o no? ¿Aló? Yo estoy en eso, profe, todavía no termino. Ah, ya. Profe, ¿y la patente puede ser 00? No, pero tampoco estamos sacando las palabras que se generan. Las estamos dejando nomás. No, no nos estamos metiendo en esos casos. Ah, ya, vale. Vale, vale. Ah, pero la patente sí puede ser 00, según yo. Ya, entonces tenemos que hacer un for para cada número, range 10, y entonces después sumar los dos números. Número 1 más número 2. Y les hago la siguiente pregunta. ¿Va a funcionar esto? ¿Aló? O sea, yo acabo de tratar y no me funcionó. Ya nos tiene un error, ¿o no? Que es el que tengo aquí. Solo puedo concatenar strings con strings, no con números. ¿Qué está pasando aquí?
Que está mezclando letras con números. Exacto, yo aquí tenía que ponerle str, ¿verdad? Tenía que transformar cada número en un string. Y con eso me funciona, y ahí están todas las combinaciones de las patentes. Fijen ahí cómo va avanzando. Entonces, volviendo a la presentación, este era el desafío. En el módulo 2 creo que fue que lo vimos con un while, que era súper largo, 27 líneas, pero si lo hacemos nosotros, como lo hicimos aquí, nos queda súper cortito, nos quedan 8 líneas. ¿Ya? Entonces, pasamos de 27 a 8. Entonces, es un gran ahorro. Mientras más líneas escribamos, más posibilidades tenemos de equivocarnos. ¿Ya? Entonces, esto es un ahorro tremendo. De hecho, si lo comparamos, vemos las dos soluciones que habíamos visto antes en módulo 2 y ahora, y es gigante la diferencia. ¿Se entendieron los generadores de listas? Buenísimo. Entonces ahora vamos a las sublistas. ¿Qué son las sublistas? Son pedazos, son porciones de una lista original. ¿Ya? En Python podemos usar una lista usando un subconjunto de otra. ¿Ya? Esa es la gracia. Lo vamos a llamar sublista, porción o slice. ¿Ya? Todos sinónimos. Para esto tenemos la siguiente nomenclatura. ¿Ya? Vamos a poner el nombre de la variable, de la lista, y entre corchetes nosotros estamos acostumbrados a poner un puro número, que es como la posición a la que queremos acceder. Pero podemos acceder a un rango también. Entonces, si ponemos dos números separados con un 2 puntos, lo que yo estoy diciendo es este rango, desde el número 1 hasta el número 2. Entonces, por ejemplo, si yo hago lista 0, 2.3, va a considerar los elementos del 0 al 2. Ya va a ser el elemento 0, 1 y 2. Ahora, si es que estoy partiendo desde el principio, me puedo saltar el 0. ¿Ya? Entonces pongo lista 2.3 nomás. Y eso es hasta el elemento 2. De la misma manera, si pongo lista 2.2, va a considerar los elementos con índice 0 y 1 solamente. ¿Ya? Y también me puedo ir hasta el final. Se puede poner lista 0, 2 puntos y nada. Y si no pongo nada, significa que es hasta el final. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo puedo acceder a un rango, a un pedazo de la lista, pasando en vez de un puro número, que sería como el índice, la posición del elemento que yo quiero, le paso dos números, ¿ya? Dos números que sería el primero, de donde parte, 2 puntos, el segundo. Y este segundo es el que no se va a alcanzar, ¿ya? Se va a llegar hasta antes de este. Entonces, miremos. De esta manera, nosotros podemos copiar una lista. Miren lo que pasa en este código. En la línea 2, define una lista que va a tener los números 111, 222, 333, hasta el 999. Copia lista va a ser igual a lista, y entre los corchetes pongo solo un 2 puntos. ¿Qué significa solo el 2 puntos? Toda la lista, ¿no? Toda la lista, porque si es que no pongo el primer elemento, significa que parto desde el principio. Y lo que no les dije era para buscar la intuición, es si no pongo el último elemento, significa que llega hasta el final. ¿Ya? Entonces, si yo pongo solo el 2 puntos, estoy diciéndole, cópiame la lista completa. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí yo hago la línea 5, copia lista.remove 222. Básicamente estoy diciendo, en la copia, sácame el elemento 222. Después le digo, remove el 666. Y finalmente imprimo ambas listas. Hago un print de lista y un print de copia lista. Y aquí a la derecha tenemos un cuadrado rojo marcado, que es lo que imprime esto. Y podemos ver que primero imprime la lista original con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, 1, 1, 1, 2, 2, 2, hasta el 9, 9, 9. Y después imprime la copia, pero habiéndole sacado el 2, 2, 2 y el 3, 3, 3. Entonces, con esto yo generé una copia independiente de la lista. Entonces, esto es muy útil para cuando yo necesito hacer una copia y poder trabajar con esta lista, o quiero hacer modificaciones en una lista, pero sin modificar la original, puedo generar una copia de esta manera. Y ahora yo les hago la siguiente pregunta. Ya sé que los elementos puedo acceder a un número específico, a una posición específica, pero también a un rango.
Entonces ahora le hago la siguiente pregunta. ¿Puedo acceder a un elemento con índice negativo? Por ejemplo, ¿tiene sentido que yo diga cuál es mi lista en la posición -1? Sí, vale, Sí, inversa. un elemento, ¿no? Ahí al revés. Exacto, muy bien, muy bien. Vamos a ir al revés. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Se lo muestro aquí más claro. Si yo tengo una lista, ya que va a tener los elementos, que sean palabras mejor, no. Hola, me llamo. ¿Cuáles son las posiciones de este elemento? Este es el 0, este es el 1, el 2, este es el 3, ¿verdad? Pero también yo puedo contar de otra manera. Este es el -4, este es el -3, este es el -2 y este es el -1. O sea, los índices van, si parto desde el principio, van aumentando. Si es que parto desde el final, van disminuyendo desde el -1. Esto es súper útil porque de repente yo quiero irme directamente al último elemento o quiero recorrer de atrás para adelante. Entonces, puedo hacerlo de manera súper fácil porque los índices pueden ser negativos también. Entonces, cada elemento de mi lista va a tener dos índices. El positivo y el negativo, que es contando de adelante para atrás o de atrás para adelante. ¿Les hace sentido? Sí. Entonces, probemos aquí, miren. Mi lista igual esto. Yo podría decir print mi lista en la posición 0. ¿Qué va a imprimir esto? Hola. Hola, ¿verdad? Y si hago print mi lista en la posición -1, Andrés, creo que. Andrés, exactamente. Y aquí también podría decir, ok, print en la posición -2. Y ahí dice llamo. Entonces puedo acceder indistintamente usando números positivos o números negativos. Y es simplemente desde dónde parto. Desde la izquierda, desde el principio, o desde la derecha al final. Entonces, los índices sí se pueden usar números negativos y los puedo usar para crear números, para crear sublistas. Entonces, miremos este ejemplo. Las respuestas están como comentario al lado, pero me da lo mismo, yo quiero que lo pensemos. ¿Qué creen que imprime la línea 5? Imprime 678 y 789. Ya, vais cerca, pero acuérdate que el segundo valor no se alcanza. Si es que el segundo valor no se alcanza, ¿qué es lo que estaría imprimiendo? El 678, ¿o no? El 678, ¿verdad? Porque mira, es la posición -2. Vamos a la -2. -1, 789. -2 es 678. Y entonces parte en esta -2, 678. Y llego hasta el -1, hasta el 789. Pero ese no lo alcanzo. Entonces es solo el 678. Entonces, ¿qué mnemotécnica podemos sacar aquí? Que si los dos índices son números consecutivos, sí o sí me va a traer un puro valor, porque el segundo no lo alcanza. ¿Ya? Entonces, la línea 6, ¿qué imprimiría? Del 567 hasta el final, ¿no?
del 567 hasta el final. ¿Y por qué? Porque mira, parte del menos 3, que sería menos 1, menos 2, menos 3. Entonces parte del 567 y 2 puntos nada, entonces llega hasta el final. La línea 7, ¿qué imprimiría? Y aquí se pone más desafiante porque estoy mezclando índices positivos con índices negativos. Nada, porque al final sería como el mismo número. Exacto. Exacto, muy bien. Porque el menos 2 es el 678, ¿verdad? Y el 5 es el 0, 1, 2, 3, 4, 5. El mismo 678. Entonces, parto en el 678, pero no alcanzo el 678. Entonces, vacío. Y vamos entonces a la línea 8. ¿Qué imprimiría la línea 8? Los últimos dos elementos de la lista. ¿Ah? Los últimos dos elementos de la lista. ¿Y por qué serían los últimos dos elementos de la lista? Porque Partimos en el parto, menos 2, que es el 678, y llegamos hasta el 7, que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y nos salimos, 7. ¿Ya? O sea, no alcanzo el que se sale. Entonces, básicamente son el 678 y el 789, son todos los elementos de la lista. Y por último, ¿qué imprime la línea 9? tres, cuatro, cinco. 3, 4, 5, ¿verdad? Porque partimos en menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, 3, 4, 5. Y no llego al menos 4, no llego al 4, 5, 6. Entonces, solo el 3, 4, 5. ¿Te fijas? Entonces, como con esto yo puedo sacar pedazos de lista de manera rápida y no tengo que ir haciendo un for. Esa es la gracia de las porciones. Si nos volvemos como al calendario hoy día, dijimos que vamos a ver generadores de lista, que vamos a ver porciones. Entonces, ahora vamos a las listas de listas. Una pregunta con esto de estas porciones. Obvio, Y dime. eso se puede usar como variable sin ningún problema, ¿no? ¿Cómo se puede usar como variable? O sea, como que uno puede usar una variable, darle como ese pedazo de lista y después seguir ocupándola para otras cosas. Buena pregunta. Vamos al código. Vamos al código. Vamos a crear una lista súper original. Se llama lista igual una lista súper original. Y vamos a decir, entonces, por ejemplo, copia igual lista desde el menos 5 hasta el menos 3. ¿Qué va a tener esta? 5, 5, 5 y 6, 6, 6. Sí. Eso, ¿verdad? Corroborémoslo. Print, copia. Ahí está. Y yo entonces después, si quiero, podría hacer un for elemento in copia, por decir cualquier tontera. Print elemento elevado 2. ¿Sí? Yo puedo entonces trabajar con esta porque la puedo guardar en una variable y puedo hacer lo que yo quiera después con ella. ¿Cachai? Dale, perfecto. Bueno. Buena. Entonces, pasamos a las listas dentro de listas, las listas anidadas. ¿Ya? Sabemos que una lista es un contenedor para cualquier tipo de datos. Ya podemos meter lo que queramos adentro. Entonces puede tener un int, puede tener un string, puede tener doubles, puede tener listas, puede tener valores literales que sean constantes, puede tener lo que sea. Entonces, dijimos, ¿cómo? ¿Puede tener listas?
Exactamente, puede tener más listas adentro. Y entonces aquí se pone un poquito más desafiante. ¿Cómo accedo a estas distintas listas? ¿Ya? Y si queremos acceder a un elemento específico, vamos a tener que usar dos corchetes, porque vamos a tener que acceder dentro de la primera lista, a la lista siguiente, y de ahí a la siguiente, a la otra. Lo voy a explicar, tranquilos. Entonces, ¿cuándo podemos usar esto? Por ejemplo, si queremos trabajar con álgebra lineal y queremos representar una matriz, ¿ya? Ahí usamos listas de listas. O si queremos representar una tabla cualquiera, listas de listas. O una grilla que se usa como para juegos de mapas o juegos de tablero, juegos de mesa. También usamos grillas. La lista de listas se usa mucho, ¿ya? Y obviamente podemos aumentar todo el nivel de complejidad que queramos. Por ejemplo, veamos esto de acá. Díganme ustedes, ¿cómo accedo al segundo elemento del vector? De la lista llamada vector. ¿A alguien se le ocurre? Sí, no, más o menos. Con dos corchetes al lado, que digan dos ambos. Digo, no, uno. Con dos corchetes al lado, ya. ¿Y cómo funcionaría eso? El primer corchete con uno entraría el segundo elemento de la lista matriz. Ujú. Y el segundo corchete que dice uno entraría el segundo elemento del segundo elemento de la lista matriz. Exactamente, ya. Miren, miremoslo aquí. Yo tengo una lista que se llama... ¿qué vamos a inventar? Vamos a poner lista igual. Es una lista que va a tener A, B, C. Y esto lo vamos a meter dentro de otra lista. Vamos a tener D, E, F. Ya. ¿Se ve bien esto? ¿Sí o no? Participemos un poquito, Sí. pues, tratemos de hacer esto un poquito más interactivo. Sí se ve. Ya, se ve. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo le hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si pongo lista en la posición 0? ¿Qué me va a dar esto? Pero, profe, como hay dos listas, sería como A y D, o ¿Cómo no sé. eso? O sea, porque tenemos dos listas, ¿verdad? Una que es A, B, C y otra que es D, F. No, tenemos una pura lista. Imprimiría A, B y C. Espérate, que no es esa. Está jugando una mala basada esto. ¿Se ve mejor así? ¿Sí? Ah, ya, ahí sí. Sí, es que me siento que el amarillo, el corchete más afuera no se estaba viendo. Había corchete afuera. Sí. Me fijé que era eso. Ya, entonces, ¿qué lista 0? ¿Qué me está dando? A, B, C. Me está dando una lista que tiene los valores A, B y C, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la lista, la variable lista, internamente tiene solo dos valores. Primer valor, esta lista. Segundo valor, esta otra lista. ¿Sí? Voy a cambiar el nombre porque voy a usar la palabra lista demasiado.
¿Algún creativo? No se me ocurre. Letras. Ya. Ya, entonces, letras tiene dos elementos dentro. Una lista, que es esa, y otra segunda lista, que es esta. Entonces yo hago letras 0, me trae el primer elemento, que es una lista. Y por lo tanto, si hago letras en la posición 1, me va a traer una lista que tiene los elementos D, E y F. ¿Verdad? Entonces ahora yo les digo, miren, letras sub 0 es una lista. Entonces, ¿cómo hago para acceder a un elemento dentro de una lista? ¿Qué pasa si yo quiero acceder a la B? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿A quién se le ocurre? Uno pone un segundo corchete. Puedo poner un segundo corchete, ¿verdad? Porque dentro de esta lista yo quiero acceder a la posición 1, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se llama esta lista? Se llama letras en la posición 0. Entonces, si yo hago letras en la posición 0, en posición 1, chuta, así, con dos corchetes, lo que estoy haciendo es, me voy a letras, me voy a la posición 0 de letras, que es esta de acá, esta de ahí. Y dentro de esa voy a la posición 1, que es esta letra B. Entonces ahí yo puedo acceder a ese valor. De la misma manera, ¿qué pasa si yo hago letras en la posición 1,0? ¿Qué me va a dar? La D. Esto me da la B. ¿Y el 1,0 es cuál? La D. La D, ¿verdad? Porque me voy letras 1, entonces el segundo elemento está ahí. Y dentro de ese voy a la posición 0, que es la letra D. ¿Sí? ¿Hace sentido esto? Sí. Ya, buenísimo. Eso. Esta es la parte que a mucha gente le cuesta como hacer sentido, le cuesta hacer clic, ¿ya? Pero aquí por lo menos los que están participando a ver si son unos genios, lo agarraron al tiro. Así que, extraordinario. Esto es la base de las listas de listas. Entonces, miren, volvamos ahora a la presentación. Y aquí está esto mismo explicado. El valor 2, por ejemplo, va a ser matriz 1, 1. Entonces, el primer corchete toma el segundo elemento de matriz. El segundo elemento es esta lista que está acá, 4, 5, 6. Y el segundo corchete toma el segundo elemento de esa lista seleccionada. Entonces, de esta lista que estoy mirando, tomo el segundo elemento, que es el 5. Entonces, matriz 1, 1 va a ser, en esta, va a ser el elemento número 5. ¿Sí? Entonces, súper importante, aquí también puedo usar slices, ya también puedo porcionar con 2 puntos. Pero la copia en listas de listas no funciona exactamente igual que en listas, ¿ya? ¿Se acuerdan que antes eran independientes? Que yo en la copia eliminaba algunos valores y la original estaba intacta. Sí. Ya, aquí no pasa lo mismo. Aquí van a quedar vinculadas. Miremos este ejemplo. Línea número 1, defino una lista que tiene los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Línea 2, defino copia lista, igual lista, y un slice solo con 2 puntos. O sea, es una copia de la lista completa. ¿Ya? Hasta aquí todo bien, no hemos visto nada nuevo. Líneas 4 y 5. Voy a cambiar elementos. En la copia, el primer elemento, o sea, el 0, 0, le voy a poner un 0. Y al 1, 2 le voy a poner un 0. Pregunta, ¿cuál estaba antes en el 1, 2? Un 6. El 6, ¿verdad? Porque es en la lista 1, que es la segunda, la posición 2, que es el último. ¿Ya? Entonces, fíjense que en la copia hice 2 modificaciones. Cambié 2 valores por 0. Y después, entonces, imprimo. ¿Y qué es lo que pasa cuando imprimo? Fíjense abajo. Lista y copia lista están iguales. Las 2 fueron modificadas.
¿ya? Cuando yo genero una copia usando los corchetes en una lista de listas, ambas listas, la original y la copia, quedan vinculadas. Por lo tanto, no me sirve, o sea, no es que no me sirva, tengo que acordarme que lo que yo modifique en una se va a modificar en la otra. Ya hay que tener harto cuidado con eso, que no se me olvide. Entonces, ya sabemos un poco cómo son las listas de listas. Ahora yo les digo, les hago la siguiente pregunta. Tenemos una matriz de n por n, ¿ya? Una lista de listas de, no sé, 3×3. ¿Cómo calculamos la suma de la diagonal principal? ¿Cómo se le ocurre que lo podemos hacer? ¿Cuál sería la diagonal principal? La diagonal que parte desde el primer elemento, para abajo. Sí. Tal vez como con un for i, digo, for i in range n. Entonces ahí me da una lista de como del 0 hasta el n, menos 1. Y ahí pongo como abajo. ¿Cómo sería? Sería, bueno, el resultado, ponte tu x, más o igual a la lista, paréntesis u n, paréntesis n. Digo, no, paréntesis i. No paréntesis, en los corchetes. Bueno, entonces, Hagámoslo juntos. Va bien, efectivamente era por ahí. No. Súper bien. Hagámoslo juntos para ir participando. Entonces, tengo una lista. Definamos lista igual 1. Una lista que va a tener 3 listas dentro y va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 8, 9. ¿Ya? Esta es la lista que vamos a recorrer. Pregunta, ¿cuál es la diagonal principal? Sería el 159, ¿no? Bien, exactamente. 1, 5, 9. Entonces, vamos a recorrer. Primera pregunta. ¿Cuánto vale len de lista? 3. 3. Bien. Entonces, ¿cómo podemos calcular? Lo que queremos hacer es calcular la suma de la diagonal principal. Profe, pero una pregunta. Dime. Pero es que si ya sabemos, si ya nos dieron eso de que esa es la matriz, entonces solo podemos agarrar como el elemento, ya sabemos que es el 159 y sumamos esos 3 elementos nomás. Hacemos el programa que suma esos 3 elementos. Eso lo voy a hacer con calculadora, pues no estáis programando para eso. Pero O ¿qué sea, pasa si es que yo ahora te paso una lista de 1000 por 1000? Ah. Pero, o sea, lo digo como haciéndolo por posición. Ah, no, pero es que si es de 1000 por 1000 no va a funcionar. 7000 por 1000 te va a volver loco. O sea, lo que podríamos hacer sería como un for x in range de lista. ¿Ya? Y después como ir sacando el valor de cada una de las sublistas. Así como de la lista X, o sea, así como corchete X, coma corchete X, sería el valor 1. Después ese X se vuelve a hacer el for, sería el valor 5. Y después tomaría el valor 9. Mira, va bien, pero te estás enredando un poquito de más. Vamos por partes, ¿les tinca? Mira, a mí me gusta mucho ir haciendo prints todo el rato para ir probando que voy bien encaminado. Entonces, lo primero, tengo una lista que tengo que recorrer. Es una lista de listas, pero no importa. Tengo una lista que tengo que recorrer. ¿Cómo recorro una lista? En un siglo for. Con un for, ¿ya? ¿Y cómo se escribe ese for? For i in lista. In range, lista, creo. In range. Len, lista. Len, lista. Bien. ¿Qué me va a generar esto?
Ojo, si es el que dijo for i in lista está bien, pero se va a enredar más si es que sigue ese camino. ¿Ya? Entonces, hagámoslo con range. Este range de len de lista me va a generar una lista con los valores 0, 1 y 2. ¿Ya? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el largo de la lista es 3, en este caso particular. Por lo tanto, range de len de lista es una lista con 0, 1, 2. Acuérdense, len de lista es un número nomás. A range yo le tengo que pasar solo un número. No le paso una lista. Entonces, for i in range len de lista. ¿Sí? Ya. Entonces hagamos print i. Nada más que eso. Print i. Ejecutamos 0, 1, 2. ¿Estamos bien? Porque nuestra lista tiene 3 elementos. 0, 1, 2. Bien, check. Estamos recorriéndola. Vamos para adelante. En vez de imprimir i, imprimamos lista en la posición i. Lista en la posición i. Ejecutamos. Y me está imprimiendo entonces ahora cada una de las listas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estoy bien. Estoy recorriendo la lista y estoy siendo capaz de acceder a cada uno de los elementos de la lista grande. ¿Sí o no? Sí. Bacán. Extraordinario. Ahora, ¿cómo accedo a un elemento de la lista más chica? Tenemos que usar los corchetes. O sea, como seleccionar el corchete grande. ¿Ya? Eh, o sea, es que yo hice el mismo código así de for in range, lente lista, y puse ¿Ya? print lista, corchete X, y después otro corchete X, y me imprimió 159. Vamos para allá. Digamos, por ejemplo, ya, segundo corchete. Sabemos que queremos acceder al segundo corchete, ¿verdad? Porque eso es un elemento dentro de las sublistas. Vamos por partes. Pongámosle 0 nomás. ¿Ya? No lo movamos todavía, solo 0. ¿Qué me está imprimiendo? 1, 4, 7. ¿Qué significa esto? El primer número de las 3 sublistas. El primer número, bien. Si lo cambiamos por un 1, ¿qué me está imprimiendo? El segundo elemento de las 3 sublistas. Y si ponemos un 2. El último elemento. El último elemento es. Bien. Ya, entonces, ahora estoy recorriendo las listas. O sea, la lista, estoy siendo capaz de acceder a un elemento en particular de las sublistas, ¿ya? Entonces, voy extraordinario. ¿Cómo accedo ahora al elemento que quiero? Porque ¿cuál es el que quiero yo? Yo tengo una idea. Dime, Joaquín. Podríamos definir una variable x igual a 0, y en el segundo corchete poner esto, la x, y después poner x más igual 1. Ya. A ver. Probémoslo. X igual 0. ¿Ahí me dijiste? Sí. Y aquí accedemos a la X. ¿Y después qué cosa? Después de print habría que colocar x más igual 1. Probemos. 1, 4, 7. ¿Está bien eso, no? No todavía. No. Fíjate lo que está pasando aquí. Entro al for, ¿ya? Defino x igual 0. Imprimo el número, le sumo 1, pero después entro al for de nuevo con el x, con el número siguiente, y x de nuevo lo tiro a 0. Entonces siempre, a la hora de hacer el print, x vale 0. Habría que definir como X afuera. Siguiendo tu intuición, podríamos hacer el x afuera. Si lo probamos, 159.
Pero al final eso va a ser lo mismo que y. Exactamente, esa es la gracia. Con esto estoy accediendo a la diagonal, ¿verdad? Pero miren, hagamos una prueba. Print. A mí me encanta hacer print para validar cosas. Imprimamos y imprimamos un guión, y imprimamos X. Solo para ver cuánto vale cada uno. De hecho, saquemos el de arriba. Espérate. Print tendría que ser ahí, que es a la hora que se hacía el print anterior. Ahí. Valen lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, aquí yo hago la siguiente pregunta. ¿Necesito una variable auxiliar X? No. Porque siempre va a valer lo mismo que Y. Entonces yo podría hacer simplemente borrar esta X, es decir, accede en la posición Y, Y. Si lo ejecuto, ahí está el 159. ¿Verdad? Porque ¿qué cumple la diagonal? Que la coordenada, el valor de la coordenada, de ambas coordenadas es igual. Entonces, si yo quiero calcular la suma, ¿ya? Lo que tendría que hacer es partir con una variable en 0, igual 0, y en vez de hacer un print, en cada vuelta lo que voy a hacer es suma más igual ese valor. ¿Verdad? Y ahí después hago print suma. Uy, qué tonto. Sí. Entonces, de esta manera estoy calculando la suma, fíjense. Era lo mismo que teníamos antes, pero en vez de cambié ese print. Lista y. Ya, ahora, siempre que calculo una suma, el algoritmo, la forma de hacerlo es la misma. Parto con una variable donde voy a guardar el valor de la suma, la parto en 0, le voy sumando los valores correspondientes y después lo imprimo. Print suma. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, ¿qué pasa si es que yo quiero calcular la suma de una fila? ¿Cómo sería la suma de una fila? Entonces, por ejemplo, yo digo, quiero calcular la suma de una de estas filas, cualquiera. Yo podría decir for, ¿cómo lo harían? Creo que como son listas, hay una función, creo que es sum, que suma al tiro toda la lista. No puedes usar esa función. Ah, ya, entonces, ¿Por qué? No es por maldito, es porque justamente estamos aprendiendo a trabajar con listas. Po. puede ser for, eh, que yo usaría un for y después le sumaría la variable que usé, por ejemplo, si for i in algo, i más igual i más 1. O sea, Ya, podríamos bien. hacer, Mira, la estructura es la misma. Suma igual 0. Después vamos a tener un for. Y en algo vamos a hacer un suma más igual algún elemento. Y después vamos a hacer un print suma. ¿Ya? Así es como nosotros calculamos una suma. ¿Dónde me voy a mover? Me voy a mover en la lista. Entonces, range, len, lista. Perfecto. ¿Y cuáles son los elementos que voy a ir sumando? Para acceder a un elemento de la lista, lista, doble corchete, ¿verdad? Y voy a decir, estoy sumando una fila. Digamos que quiero sumar la fila 1. Aquí pongo un 1 y en el de al lado pongo el i. Pongamos j mejor. Entonces, así yo estoy calculando la suma. De hecho, en vez de aprovechemos de imprimir también este valor para que lo vean. Ahí. Entonces, está imprimiendo 4, 5, 6. Esos son los valores que estoy recorriendo. ¿Por qué? Porque le dije que quiero que sea la fila 1, pero en todas sus posiciones. Yo aquí le podría decir la fila 2. Ahí está. 7, 8, 9.
¿Se fijan? La lógica principal es la misma. Parto con un suma igual 0, hago un for que le voy sumando algo y después lo imprimo. Este for es el que cambia. Aquí elemento específico. La clave está aquí, ahí y ahí. ¿A qué elemento quiero yo acceder? Si es que estoy hablando de la diagonal, si es que estoy hablando de una fila en particular. ¿Hace sentido? Sí. Sí, profe. Extraordinario. Ya. Y último tema, las funciones. ¿Ya? ¿Qué son las funciones? ¿Les ha pasado que tienen un código y que necesitan hacer lo mismo varias veces y tienen que escribirlo varias veces y que obviamente hacen copy-paste, pero entonces tienen la misma lógica puesta varias veces en su código? 1000 veces, profe. 1000 veces, ¿no es cierto? Necesito calcular el máximo o la suma de varias listas y cada vez tengo que poner, recorrer listas y calcular la suma y no sé qué. Entonces es como, pucha, debería existir algo para poder reciclar, escribir la lógica una vez y poder usarla todas las veces que yo quiera. ¿Sí? ¿Eso sería extraordinario o no? Sí. Ya. Esas son las funciones. Esas justamente son las funciones. Ya han usado funciones. Ya han usado funciones varias veces. Módulo 2 creo que fue esto. Módulo 1, cuando usábamos números aleatorios, ¿se acuerdan? Que hacíamos random.random o random.randomInt. Esto es una función que ya existe y que ustedes la llamaban varias veces para generar números aleatorios. Módulo 2 usaban la función index, upper, lower, split, sort. Ahora recién estábamos usando la función range. Son todas funciones que ya existen, que ya están escritas y las puedo llamar todas las veces que yo quiera. Entonces no tengo cada vez que escribir toda la lógica de nuevo. Lo mismo puedo hacer yo. Yo puedo escribir mis propias funciones para usarlas todas las veces que yo quiera y no tener que escribirlas 1000 veces. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de una función? La función encapsula un algoritmo. Palabra rara. ¿Qué es un algoritmo? El algoritmo es imagínense una receta de cocina. Son los pasos que yo tengo que seguir para resolver un problema. ¿Ya? Y la función, la gracia es que encapsula esto. Ya está escrito una vez, entonces lo puedo usar todas las veces que yo quiera. La escribo una vez, súper importante. Y la uso todas las veces que yo quiera. Lo he dicho ya varias veces porque esa es la gracia. ¿Cómo defino una función en Python? Es súper fácil. Tengo que usar la palabra clave def, de definition, ¿ya? Y le pongo un nombre. Por ejemplo, aquí tenemos la función duplicar. ¿Ya? Pongo def, duplicar, y abro paréntesis. Hay funciones la mayoría de las funciones que vamos a usar nosotros necesitan valores sobre los cuales operar. Por ejemplo, si quiero hacer una función que multiplique un número por 2, tengo que decirle qué número multiplicar por 2, ¿verdad? Entonces, entre paréntesis yo le digo qué es lo que recibe. Aquí, en este caso particular, recibe una variable que se llama num. Y después tengo que definir cuál es el contenido de esta función, qué va a haber adentro, cuál es la lógica que va a ejecutar. Y eso lo hago dentro de un bloque, ¿ya? ¿Y cómo usamos siempre para definir los bloques en Python? Piensen en el bloque for, en el bloque del if, usamos 2 puntos y todo lo que está dentro lo metemos con un nivel de sangría adicional, ¿verdad? ¿Y esta función qué es lo que va a hacer? Va a calcular 2 por el número y va a retornar eso. Return 2 por número, va a responder. Si yo estoy aquí y digo, hola Vicente, estoy esperando que Vicente me responda. ¿Ya? Si me quedo mirándolo, quiero que me responda. El acto de responder es con la palabra return. No se mareen, no es el print. Print es para mostrar algo en la pantalla. Aquí es return, responde, retorna esto. Si yo a ustedes piensen en un saludo típico de hombre de dar la mano, si digo, hola Vicente, y dejo la mano estirada, estoy esperando que él me dé la mano de vuelta, ¿verdad? Ese es el return, el ejecutar una acción de vuelta, que no me deje con la mano estirada. Entonces, vamos al código y hagamos lo siguiente. Una duda.
Dime. Y no sé si vamos a ver más adelante qué onda, pero que a mí como que también me complicaba un poco el hecho de, claro, de entonces, ¿de qué sirve o cómo, claro, cómo se ocupa una función que no tiene un return? Como, ¿qué va a hacer? Eh, puedo... O se lo vamos a ver Me más está adelante. adelantando, sí, me está adelantando un poquito. No hay problema. Ya, miren, entonces tenemos la función def. O sea, vamos a definir una función que se va a duplicar. Def, entonces palabra clave, pongo duplicar y va a recibir un número. Un número. Pongo dos puntos y aquí lo voy a definir. Y voy a decir número por 2. Y esto, return. Entonces, yo aquí puedo llamarla varias veces. Por ejemplo, podría decir print duplicar 2, podría después duplicar 3, duplicar 4. Y yo ejecuto, todas estas llamadas funcionan. 4, 6, 8. ¿Verdad? Y no tuve que ir yo escribiendo la lógica de multiplicar por 2 cada vez. La lógica de cómo se hace lo hice una vez, pero lo usé varias. ¿Ya? La función lo que hace, recibe el número, que aquí yo le pasé el 2, dice 2 por ese número y responde. Entonces, como responde, esto que está acá tiene un resultado. De hecho, aquí yo podría poner resultado igual duplicar 2. Entonces aquí yo podría resultado. Esto lo podría hacer varias veces. 3 y 4. Y ahí sigue funcionando. Entonces, duplicar retorna un valor, lo puedo asignar a una variable. Esa es la clave. Entonces yo puedo trabajar con eso, puedo imprimir el resultado o puedo decir, ¿sabes qué? Imprime el resultado más 1. Qué sé yo, cualquier cosa. Ahí está, el 5. La gracia es que la función me retorna. Entonces, miremos una cosa, ya con esto cerramos. Súper simple, hicimos una función para calcular la suma de una fila. Y esto lo podríamos meter dentro de una función. Def sumar fila que reciba una lista y que reciba como la fila. ¿Qué fila queréis sumar? Todo esto le agregamos sangría. Y aquí lo tenía puesto en 1, le podría poner fila. Y en vez de print suma, súper importante, tengo que retornar la suma. Return suma. Entonces ahora yo podría hacer print de sumar fila con la lista que tenía antes, ¿cómo se llama? Aquí. Lista. Y que sea la fila 0. Ejecuto esto. Y, ¿cómo se llama? Falta ortografía. Sacar todos estos prints que marean un poco. Ejecuto. Teniendo prints por ahí metido. Ahí está. Yo ejecuto y la fila 0 suma 6. Y puedo, a ver, calculemos la fila 1. Suma 15. Y finalmente la fila 2 suma 24. Entonces, ¿se fijan? La lógica para hacer la suma de fila la escribí una pura vez, pero la puedo usar todas las veces que yo quiera y le voy cambiando los parámetros. Y va a saber funcionar. Y esa es la gracia de las funciones. Sabe hacer lo suyo. Y la puedo llamar todas las veces que yo quiera. Esto es lo mismo que está explicado recién. ¿Alguna duda de esto? No por mi parte. ¿No? ¿Todo claro? ¿Clarísimo? Puro genio aquí parece. Puro genio. Preguntaron una cosa por el chat. Sí. Los exámenes van a ser... ¿cómo es esto? Online, vamos a seguir igual. Vamos a seguir igual por el momento.
No tenemos cambios por ahora. Profe, ¿y cuándo sería nuestra primera prueba? Dame un segundo, voy para allá. Un segundo. Les acabo de mandar, no, o sea, estoy mandando ahí el link de asistencia. ¿Ya? ¿Cuándo es la primera prueba? Vamos a mirar eso. Un segundo. ¿Por qué se ve, chico? Ahí. Aquí pueden ver, está el calendario del curso y tenemos que, según calendario, hoy día estamos acá, la semana del 2, tenemos el viernes tutorial y el examen sería la semana, el lunes 23 del 8, que eso es 23 de agosto. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, una consulta. No sé si tiene tiempo, ¿me puedo quedar a preguntarle algo al final de la clase? Sí, dale, no hay problema. Gracias. Estimados, esa es la clase hoy día, son libres. Lo único que les pediría, porfa, prendan las cámaras, solo 2 personas prendieron las cámaras hoy día. A mí me ayuda harto porque yo miro las caras para ver si es que están perdidos, si es que están entendiendo o no. El segundo semestre a veces se hace un poco pesado, están todos más cansados. Así que tenemos que poner harto de nuestra parte para que no nos aburramos, para que lo pasemos bien, para que sea una clase entretenida y aprendamos harto, ¿ya? Así que, porfa, para la próxima prendan las cámaras, participen harto, harta pregunta, yo feliz de responder todas las dudas que tengan, y así vamos avanzando. ¿Ya? Así que, eso. Buen día a todos, que les vaya muy bien, buena semana. Chao, profe. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Yo, profe, muchas gracias. Profe, una pregunta.